Bueno, vamos a arrancar con el sistema excretor. Es uno de los 4 sistemas de nutrición, como venimos charlando. El sistema digestivo encargado de digerir y absorber los alimentos, ¿sí? Los nutrientes que obtiene el cuerpo. Después el sistema respiratorio, que obtiene el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Y el sistema circulatorio, que va a ser el encargado de transportar todo, ¿sí? Transportar tanto los nutrientes como el oxígeno como los desechos metabólicos que se generen. El sistema excretor va a ser el encargado justamente de fabricar esos desechos metabólicos. Recuerden, ¿sí?, que la excreción es algo distinto a la eliminación, a la gestión que vimos de la materia fecal, ¿sí? La materia fecal, un desecho no metabólico del sistema digestivo, es resultado de los alimentos que no se pudieron digerir, que no se pudieron absorber, por lo tanto nunca entraron en el metabolismo del cuerpo. A diferencia de los desechos metabólicos, estos van a ser nutrientes, oxígeno, que ingresó al cuerpo, metabolizó en cada célula, esas células dieron sus desechos, esos desechos pasan a la sangre y se eliminan. El principal medio de excreción es el sistema urinario, sistema excretor del riñón, ¿sí? Los riñones, la vejiga. Pero también tenemos excreción en el sistema respiratorio y en el sistema tegumentario a partir de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Por el sudor. Entonces acá tenemos un poquito, en resumen, ¿sí? El sistema excretorio, el urinario, o urinario, va a ser la excreción de la orina, de fluidos corporales, ¿sí? Y también mantiene la miostasis. La miostasis, recuerden, esa característica que tienen los seres vivos de mantener un equilibrio interno. Por ejemplo, a partir de la orina, lo que mantenemos es el volumen de agua, ¿sí? Volumen de sangre en el cuerpo, ¿sí? A mayor cantidad de volumen, la orina será en mayor cantidad. A menor cantidad de volumen de agua, el cuerpo va a buscar retenerlo, entonces la orina va a ser poca y muy concentrada en sales. Por eso se dice que se mantiene la homeostasis. El sudor sale por las glándulas sudoríparas y lleva agua, pero además lleva sales, ácidos grasos, ácido úrico, urea, amoníaco, todas sustancias que son tóxicas en acumulación para el cuerpo, ¿sí? La transpiración no solamente elimina los desechos, sino que también ayuda, por ejemplo, en la regulación corporal de la temperatura, ¿sí? Cuando hace mucho calor, uno transpira porque justamente lo que hace el sudor es bajar la temperatura del cuerpo, ¿sí? Ese calor se elimina con el sudor. Al mismo tiempo, el sistema respiratorio va a eliminar el dióxido de carbono que se produce en las células. El dióxido de carbono también es un desecho metabólico. Ese dióxido de carbono se elimina en los procesos de hematosis y de ventilación pulmonar, ¿sí? Vistos en sistema respiratorio. Bueno, para entender un poco lo que significa la excreción, tenemos que entender la ósmosis, ¿sí? Y para entender la ósmosis tenemos que trabajar con la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad es, en resumen, la concentración de sales que tiene un cuerpo, de solutos, ¿sí? Sales solutos. A mayor osmolaridad, mayor concentración de solutos. A menor osmolaridad, menor concentración de solutos, ¿sí? Esa osmolaridad, lo que produce esa concentración de los solutos, es el movimiento del agua, ¿sí? En membranas como la membrana plasmática de una célula viva, las sales son menos propensas a moverse que el agua. El agua generalmente puede entrar y salir por difusión, ¿sí? Por una simple difusión. No hace falta gastar energía para mover agua. En cambio, para mover sales sí puede ser que se gaste energía. Entonces, esa concentración de sales lo que hacen es mover el agua, ¿sí? Eso se llama balance hídrico y depende de los ingresos y egresos del agua. Entonces tenemos medios hipertónicos, medios isotónicos y medios hipotónicos. Los medios hipertónicos, en este vemos un ejemplo de un glóbulo rojo y una célula vegetal. En este medio hipertónico, la cantidad de sales afuera es mayor de las cantidades de sales que hay adentro de la célula. Por ende, el agua, como está en mayor concentración, ¿sí?, en comparación con las sales adentro de la célula que afuera, el agua sale, ¿sí? Como el agua sale,
la célula se vuelve plasmolizada, se dice, ¿sí? Pierde agua y se achicharra. En el caso de un glóbulo rojo, muere, ¿sí? En este estado. Y en el caso de una célula vegetal, por ejemplo en una planta, se marchita, ¿sí? Acá vemos cómo esa membrana plasmática perdió gran cantidad de agua. En un medio isotónico, vamos a ver que la concentración de sales afuera es la misma concentración de sales que hay adentro, ¿sí? Por ende, la apertura, el ingreso y salida de agua es el mismo, ¿sí? En mismas concentraciones. A ese estadio se le llama flacidez, ¿sí? Acá vemos un glóbulo rojo en su estado normal y vemos a una célula vegetal normal también. En un medio hipotónico hay mayor cantidad de sales adentro de la célula que afuera, ¿sí? Entonces, como hay mayor concentración de agua afuera que adentro, el agua tiende a entrar, ¿sí? Cuando entra, la célula se hincha y puede correr el riesgo de explotar, ¿sí? En el caso de una planta, se llama una turgencia, y como hay una pared celular que limita a las membranas plasmáticas el crecimiento de esa célula, generalmente este estado de turgencia es común, ¿sí? Porque el agua no puede ingresar más porque hay un tope, ¿sí? Una célula soporta una determinada cantidad de agua y hay un tope. Cuando llega a esa cantidad de agua, la pared celular limita el crecimiento. Bien, la sensación de sed en el organismo se produce cuando hay falta de agua, ¿sí? Principalmente en el líquido intersticial, el líquido que se encuentra entre las células. Esto es detectado por los osmoreceptores, ¿sí? Que van a estar localizados en el hipotálamo, algo que se encuentra debajo del encéfalo, ¿sí? Debajo del cerebro. Esto desencadena, esa respuesta hormonal desencadena la sensación de sed, por lo cual uno toma, justamente, ¿sí? Toma agua. Bien, acá en el sistema urinario vamos a ver principalmente este sistema en la excreción. Vamos a ver que está conformado por cuatro órganos. Los riñones, pares, los uréteres, pares, la vejiga y la uretra, ¿sí? La función del sistema urinario: almacenar y eliminar producto de desecho, principalmente urea y ácido úrico. Regula la volemia es el volumen de sangre que hay en el cuerpo. Regula el pH, normal entre 4,6 y 4,8. Regula la composición de la sangre, ¿sí? Sobre todo en iones. Los iones son las sales, por ejemplo. Regula la presión arterial, por ejemplo, si hay una presión arterial baja, desde los riñones se activa un mecanismo hormonal que lo que hace es contraer los vasos sanguíneos, disminuir su diámetro, y como disminuye su diámetro aumenta la presión, aumenta la velocidad de la sangre. Al aumentar la velocidad de la sangre aumenta la presión y por ende sube la presión. Lo contrario si hay presión alta. Si hay presión alta, se dilatan esos vasos sanguíneos, se hacen más grandes en calibre y por ende disminuye la velocidad de la sangre y disminuye la presión. Y también participa en la síntesis de la vitamina D. Acá no se ve, pero arriba de los riñones hay una glándula suprarrenal que es importante en este proceso. Bien, acá tenemos un poco de anatomía del riñón, ¿sí? Distintas imágenes, un dibujo, uno un poco más tridimensionado. Vamos a ver que hay una zona medular, ¿sí? Más al interior, y una zona cortical, más al exterior del órgano. Hay una pelvis, que es la que conecta con el uréter justamente que lleva a la vejiga. Algunas zonas que se llaman cáliz, ¿sí? Todo esto son organizaciones que tienen el riñón internamente. Al lado de la pelvis renal es donde entra la arteria, la vena, ¿sí? Que justamente es la sangre que llega al riñón para filtrarse. Entonces, se ubican en la parte trasera de la cavidad abdominal, a ambos lados de la columna vertebral, y justamente van a tener las funciones que mencionamos recién, ¿sí? Mantener la homeostasis hídrica. Eliminan desechos metabólicos como la urea, que es la degradación de las proteínas, el ácido úrico, que es la degradación de los ácidos nucleicos, y la bilirrubina, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos que los glóbulos rojos se degradaban en el vaso o en el hígado? Bueno,
partes de los glóbulos rojos, la hemoglobina se degrada en una sustancia que se elimina, que es la bilirrubina. Los uréteres, ¿sí?, van a ser también órganos pares que llevan la orina desde los riñones que se filtró hasta la vejiga, ¿sí? Y la vejiga va a ser un órgano elástico, muscular, que almacena la orina y la vacía por micción, ¿sí? Va a tener músculos que se contraen involuntariamente, que van expulsando la orina para almacenar en la vejiga, ¿sí? Como puede ser distensible, puede agrandarse, achicarse, alberga entre 300 y 500 mililitros de orina. Generalmente uno cuando tiene la mitad de la orina, la mitad de la vejiga llena de orina, es cuando más ganas tiene de ir al baño, ¿sí? Ya apenas se llena un poco la vejiga, uno tiene ganas de ir al baño. Cuando llega a la mitad es porque tenemos muchas ganas. Y finalmente la uretra va a ser el tubo elástico que sale de la vejiga y que lleva la orina al exterior del cuerpo, ¿sí? La uretra tiene dos esfínteres, uno involuntario, que es a la salida de la vejiga, y el otro más externo, que es el que permite el control voluntario de la acción de orinar, o sea, es decir, la micción. Uno puede controlar cuándo orinar, siempre y cuando no sean muchas las ganas. Esto va regulando el paso de la orina. Varía entre los varones y las mujeres, ¿sí? En los varones, la uretra comparte sistema con el sistema, el aparato genital, el aparato llamado también aparato reproductor, ya que por la uretra sale tanto la orina como el líquido seminal. En el cambio, en las mujeres, ¿sí?, la vejiga desemboca en una uretra que es única, ¿sí?, es una única abertura. La vagina, que es la abertura del aparato genital, es aparte, ¿sí? Por lo tanto, el aparato excretor y el aparato genital están separados. En el caso de los varones, ambos sistemas confluyen en la misma uretra. Bueno, ¿cómo funciona un riñón? Vamos a ver que la unidad estructural del riñón se llama nefrón o nefrona, ¿sí? Cada riñón posee aproximadamente 1 millón de nefrones, ¿sí?, o de nefronas, que van a ser las encargadas de filtrar la sangre. Cada nefrona tiene dos componentes, el corpúsculo renal y el sistema tubular, ¿sí? El corpúsculo renal es esas bolitas que vemos acá, ¿sí?, en esta imagen, que va a estar formado por los capilares glomerulares o también llamado glomérulo, y esos capilares van a estar rodeados por una cápsula que la protege, que se llama cápsula de Bowman, ¿sí?, que va a ser un epitelio que rodea a los capilares. De esos capilares donde ocurre la filtración, donde desembocan los vasos sanguíneos que llegan al riñón, en esos capilares van a desembocar ese filtrado en el sistema tubular, ¿sí? Ese sistema tubular se conforma de varios túbulos, justamente. El primer túbulo en salir es el túbulo contorneado proximal, ¿sí?, porque es próximo al corpúsculo renal. Ese túbulo baja y llega a la llamada asa de Henle, ¿sí?, por esta que es esta parte que tiene forma de U. Tenemos la rama descendente de la asa de Henle y la rama ascendente de la asa de Henle, ¿sí? Una vez que termina la asa de Henle, que sube, llega al túbulo contorneado distal, ¿sí?, porque justamente es distal al corpúsculo renal, está más lejos, más distante. Ese túbulo contorneado distal termina en un túbulo colector que justamente colecta de varias nefronas, ¿sí? Va a ser como la avenida principal. Llega un túbulo contorneado distal acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, ¿sí? Van llegando varios nefronas que desembocan en este túbulo colector. Ese túbulo colector lleva la orina formada ya al uréter y por ende a la vejiga. La orina se forma en 4 procesos, ¿sí?, en 4 pasos. Vamos a verlos. La filtración, ¿sí?, se filtra en el corpúsculo renal, la sangre, y los solutos que estaban, la glucosa, las sales, pasan de la sangre a la cápsula de Bowman a partir de los capilares glomerulares, ¿sí? Esas células sanguíneas, lípidos y proteínas siguen en el torrente sanguíneo, es decir, se liberan glucosa, sales, algunos solutos que están presentes, y los más grandes, más complejos, que no pueden pasar esa filtración, siguen su recorrido en el torrente sanguíneo. Este
filtrado en el corpúsculo renal se denomina filtrado glomerular, ¿sí? Todavía no es la orina, es un filtrado glomerular. El riñón sano genera alrededor de 180 litros de filtrado por día, es un montón, pero la mayoría vuelve al torrente sanguíneo. Obviamente no orinamos 180 litros de filtrado por día, sino estaríamos deshidratadísimos. Luego de esta filtración que ocurre en esta zona, en el corpúsculo renal, llegamos al túbulo proximal y al asa de Henle. En ese proceso en esas estructuras ocurre el proceso de reabsorción, ¿sí? En el túbulo proximal se reabsorbe mucha cantidad de agua, ¿sí? De iones y la glucosa. La glucosa es importante. Algunas sales también son importantes, ¿sí? No tienden a perderse, por lo cual vuelven al filtrado. Estos van a pasar a los llamados capilares peritubulares, que van a estar rodeando todo el sistema tubular, ¿sí? Son vasos sanguíneos que se rodean a los sistemas tubulares y justamente es donde vuelven los solutos filtrados. El asa de Henle también reabsorbe agua, cloro y sodio, ¿sí? Reabsorción de sales. Este filtrado pasa a llamarse preorina, ¿sí? Un líquido que es hipertónico respecto al líquido corporal, o sea, tiene mayor cantidad de sales. Luego de esta reabsorción pasamos al túbulo distal, donde ocurre la secreción. El túbulo distal tiene una característica que es impermeable al agua, o sea, el agua no puede pasar por ahí. Como es impermeable, lo que sí se secretan son las sales, los solutos. Esos solutos como el amoníaco, potasio, ¿sí? Pasan desde los capilares peritubulares al interior del túbulo distal. Que las sales pasan de la sangre al interior del túbulo distal, ¿sí? Vuelven, como por así decirlo, al sistema tubular. Esa preorina se concentra en sales y se forma finalmente la orina, ¿sí? Compuesta de agua, sales en exceso y desechos nitrogenados, ¿sí? Los desechos metabólicos, la urea, el ácido úrico. Como tienen nitrógeno se los llama desechos nitrogenados también. Finalmente, la orina se vuelca al túbulo colector, ¿sí? En el proceso de excreción. Ese túbulo colector tiene la capacidad de filtrar el agua, ¿sí? Tiene capacidad de liberar agua para afuera o absorber agua, dependiendo de la cantidad de agua que tenga el cuerpo. Si uno está deshidratado, va a buscar retener el agua posible, por lo tanto sale el agua del túbulo colector y queda una orina muy concentrada. Por eso cuando uno está deshidratado, orina de colores más oscuros, amarillo, naranja, ¿sí? Ahora, cuando uno está muy hidratado, esa orina tiende a ser transparente, amarilla pastel, ¿sí? Amarilla muy clarito, muy diluido. Y pues porque el túbulo colector absorbe el exceso de agua que hay en el torrente alrededor, en los líquidos corporales. Bueno, y acá una esquemita, ¿sí? Fíjense, los glomérulos y la cápsula de Bowman están en la zona de la corteza. Siempre están en la zona de la corteza, nunca están en la zona de la médula, ¿sí? Y fíjense acá todo el recorrido, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, se libera agua, se reabsorben sales. Acá hay mucho movimiento de agua, también alguna de sales. Acá en el túbulo distal hay un gran movimiento de sales. Fíjense que no sale agua porque dijimos que era impermeable. Sube del asa de Henle, ¿sí? La rama descendente, la rama ascendente, túbulo distal. Y finalmente el túbulo colector en donde hay mucho movimiento de agua, ¿sí? Y capaz algún que otro movimiento de desechos nitrogenados de sales. Y acá tenemos un esquemita también, para que vean los capilares peritubulares, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los túbulos, el sistema tubular, con el glomérulo acá presente. Y fíjense todos los capilares, ¿sí? Toda la sangre que rodea estos túbulos, ¿sí? Bueno, espero que se entienda y cualquier duda, ya saben, me avisan.